24/7 en tu mundo siempre. Estamos en todas partes, con tus comunicadores y programas favoritos. Somos lo que tú quieres. Síguenos y quédate con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. Comunicación 360. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata. 9 fallecidos dejan eventos climáticos adversos en lo que va del año. La Secretaría de Gestión de Riesgos reporta 6 ríos desbordados y 17 bajo alerta de aumentar sus caudales debido a las intensas lluvias. La bancada de ADN rechaza la intención del correísmo de revivir la ley Mordaza. El apoyo de Suma a Daniel Noboa en el balotaje es inconsulto y se resolvió entre 5 o 6 personas, cuestiona Guillermo Celi. Nuevo ataque armado en Manta deja 4 personas asesinadas y 6 heridas. En el sitio, las autoridades encontraron panfletos de amenazas del grupo criminal Los Pepes. Detienen en Galápagos a 7 personas por transportar 37 canecas de combustible y bloques de droga. 6 personas fueron vinculadas a una investigación por presunto peculado en la contratación de una póliza de seguros en Petroecuador, con un perjuicio de $98 millones para el Estado. En la información internacional, al menos 15 heridos dejó un accidente aéreo en Toronto, Canadá. Tras el siniestro, 237 vuelos fueron cancelados. Y la guerrilla del ELN en Colombia anuncia un paro armado de 72 horas en el departamento del Chocó. La medida regirá a partir de este martes. Con el auspicio de... Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Universidad UTE. Juega el resto de tu vida. En Fiducia contamos con productos que se adaptan a tus necesidades y a tus sueños. La variedad y el servicio no cuestan más. Supermaxi, el placer de comprar. Neurobión, reconecta tu vida. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Transforma tu vida con la UPS Virtual. Alianza del Valle. Tu cooperativa amiga. Si sufres de disfunción eréctil o eyaculación precoz, te podemos ayudar con el Exial. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Intensas lluvias generan percances en todo el país, varias provincias afectadas según los reportes. Mientras tanto, los pronósticos advierten que las lluvias permanecerán al menos hasta el mes de abril. Amigos de FM Mundo 98.1, les saluda Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les damos la más cordial bienvenida a este su espacio de las noticias Notimundo Estelar, en una tarde bastante fría acá en la capital. María del Carmen, buenas tardes y con frío. Muy buenas tardes, Fausto, y gracias a ustedes por acompañarnos en esta tarde fría, como dice Fausto, aunque aquí en realidad pues no se siente tanto frío acá en los estudios de FM Mundo. Vamos a revisar enseguida nuestra agenda de invitados para esta noche.
Conversaremos con el doctor Wilson Goyes, experto en seguridad, y también con Catherine Herrera, también ella experta en seguridad. Hablaremos acerca de cómo se está enraizando el crimen organizado en nuestro país. ¿Qué hacer? Si es que se puede hacer algo a estas alturas con respecto a esto. Estaremos también con Inés Alarcón, asambleísta por ADN. ADN cuestiona la propuesta de otra ley mordaza. Periodistas, medios y la prensa en general podría estar en la mira de las nuevas autoridades. Vamos a revisar este tema. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Puede también revisar toda la información que se genera en nuestras redes sociales y a través de nuestras plataformas en X, Facebook e Instagram. Estamos como Notimundo EC. Nuestro canal de YouTube es FM Mundo Live. También puede descargar nuestra aplicación en la App Store y Google Play. Encuéntranos como FM Mundo 98.1. Bienvenidos. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. En lo que va del año se han registrado aproximadamente 543 eventos adversos por lluvias con afectaciones en 306 parroquias de 138 cantones. Así lo informó en Notimundo al día Jorge Carrillo, secretario nacional de gestión de riesgos. Además se refirió a la situación de la parroquia de Anconcito en Salinas, que fue declarada en emergencia el fin de semana. Explicó que la medida se dio luego de que una parte de la estructura de la baranda del mirador Paseo Las Fragatas se destruyera producto de un deslizamiento de tierra producido por las intensas precipitaciones. La provincia tuvimos un evento que no es propio de esta época lluviosa, se ha agravado con la época lluviosa. Este evento se comenzó a registrar desde el 2017, gobiernos anteriores no habían hecho absolutamente nada por recuperar el malecón de Anconcito, que producto de la erosión, y producto del drenaje, pues se ha ido perdiendo con el tiempo, ¿no? El día de ayer estuvimos inclusive con la secretaria de la Administración Pública, el presidente ha dispuesto la movilización de los recursos para recuperar ese malecón, para que entre el GAD de Salinas y la Prefectura de Santa Elena, pues puedan ejecutar esta obra, que el proyecto ya está listo, fue revisado por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, al ser un tema eminentemente de riesgo por deslizamiento y riesgo por erosión costera, pues ya el proyecto está listo. Tuvimos un aluvión en Bolívar, que también ya la maquinaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha actuado de manera oportuna. También tuvimos ayer un deslizamiento en Manglar Alto. Son eventos, no de tan alto impacto, ventajosamente, pero sí de una pronta respuesta del Gobierno Nacional. Y hasta la tarde de este lunes, la Secretaría de Gestión de Riesgos reportó 6 ríos desbordados y otros 17 bajo alerta de aumentar sus caudales. Los cantones más afectados son Babahoyo, Urdaneta y Montalvo en la provincia de Los Ríos y El Triunfo en la provincia del Guayas. Mientras tanto, los ríos en las zonas como Arauzí, en Chimborazo, Quinindé en Esmeraldas y Cuenca en Azuay tienen una tendencia a aumentar su nivel y causar daños. Frente a esto, el titular de la institución, Jorge Carrillo, adelantó que las brigadas especializadas elaboran los planes de contingencia respectivos, mientras exhorta a la ciudadanía a tener planes familiares en caso de cualquier eventualidad. Cada persona desde sus viviendas puede tener acciones inmediatas al momento de unas precipitaciones o al momento de cualquier evento adverso. Recordemos que lo primero que se debe trabajar, y eso se trabaja con los GATS y con los comités comunitarios, es justamente identificar a qué riesgos estamos sometidos. No son los mismos riesgos que estamos sometidos en la Sierra Ecuatoriana que en la costa. A partir de ahí se generan planes de contingencia, inclusive familiares. También uno se prepara con la mochila de emergencia, se coordina también entre el mismo barrio en algunas ocasiones. Obviamente esto se hace a los comités comunitarios en las zonas vulnerables, pero si estamos ya en una zona urbana, también se coordina en el mismo barrio pues las acciones de respuesta en el caso de que se deba evacuar, por ejemplo. Eso más orientado hacia las ciudades de la sierra, donde también tenemos aluviones en algunos casos, como los que hubo en el pasado en La Gasca.
4 personas fallecieron y una más resultó herida tras el colapso de una vivienda en Puerto Viejo, Manabí. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que la tragedia ocurrió esta madrugada producto de las fuertes lluvias. Se conoce que las víctimas son un hombre de 35 años, su esposa de 32 años y sus 2 hijas de 4 años y 6 meses respectivamente. Con esto el temporal invernal deja ya 9 víctimas mortales en lo que va de este año. Y frente a las intensas lluvias registradas en varias zonas del país, el Ministerio de Transporte informó la situación de la red vial. En la región litoral se registra un cierre de la vía E25 en Juján, Babahoyo, a la altura del kilómetro 62. En Esmeraldas permanece habilitado un solo carril en la vía que conecta Esmeraldas con Quinindé y la carretera Salto Muisne. En la sierra, la vía E35 que conecta a Riobamba con Balvanera, Alausí, Guasuntos y Chunchi está totalmente cerrada debido a la pérdida de parte de la calzada. Por ello, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas recomendó tomar la ruta de Guamote, García Moreno. La vía Baños Puyo se encuentra parcialmente habilitada ante un socavamiento en el talud inferior con afectaciones en la calzada en el sector Agoyán. Y en la Amazonía, la vía Baeza-Lago Agrio está cerrada para vehículos pesados en más de 3 ejes. Una situación similar se registra en la carretera que une Baeza, Narupa, Huataraco y El Coca. Sin embargo, en el caso de esta vía, los cierres son programados y se darán desde el 18 de febrero en horarios de 7 de la mañana a 9 de la mañana, de 9:30 a 11:30, de 12 a 14 horas, de 14 horas 30 a 16 horas 30 y de 17 a 18 horas. Revisamos otra información. Un nuevo hecho violento se registró la tarde de este lunes en Manta. 4 personas fueron asesinadas y otras 6 resultaron heridas luego de un ataque armado en el sector Vivienda. De manera preliminar se conoce que las víctimas se encontraban en los exteriores de un domicilio y fueron abatidas por sujetos que llegaron de manera abrupta. De los fallecidos, 3 serían adolescentes, según informó el subjefe de la policía del distrito Manta, Sebastián Redrobán. Además, detalló que en el sitio se encontraron panfletos de amenazas firmados por la organización criminal Los Pepes. 7 personas fueron detenidas al sur de la isla San Cristóbal en Galápagos por transportar droga y combustible. Los sospechosos se movilizaban en 2 lanchas y fueron interceptados por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Las embarcaciones fueron retenidas y trasladadas al puerto para realizar las investigaciones pertinentes, mientras que se incautaron 37 canecas de combustible y 77 sacos de yute que contenían cocaína. Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa, participó la noche del viernes en un mega operativo que se realizó en varios sectores de Durán. El ministro estuvo acompañado de Celiano Ceballos, comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, y adelantó que a partir de ahora los militares acompañarán a los operativos en territorio hasta ganar la guerra contra el crimen organizado. El mando en territorio constatando las operaciones en sí. De aquí en adelante, de ahora hasta que ganemos esta guerra, colaborando como bloque de seguridad con policía, Fuerzas Armadas, inteligencia de la policía, inteligencia de Fuerzas Armadas y las llamadas al número 131 que son de una gran ayuda para nosotros. De forma indefinida, con el mando en territorio constatando las operaciones. Y luego de casi un año de diferimientos, la Fiscalía General del Estado vinculó a 6 personas en su investigación por un presunto peculado en la contratación de seguros de Petroecuador. A los sospechosos se los acusa de una supuesta malversación de fondos públicos cuando el estatal contrató una póliza de riesgo con Seguros La Unión por la suma de $98 millones en el 2023. Según la Fiscalía, en la estructura de corrupción existiría un sobreprecio de 18 millones. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. En Aseguradora del Sur se aprovecha la energía renovable gracias a sus paneles solares. Llevamos 35 años apostando por un país próspero y sostenible.
En Mole El Jardín hemos compartido miles de momentos inolvidables contigo. Durante 30 años hemos sido testigos de tus sonrisas, tus encuentros y tus historias. Gracias por elegirnos como tu lugar de encuentro, diversión y compras. Seguiremos creando momentos especiales juntos. Mole El Jardín, 30 años creando momentos contigo. FM Mundo invita a 5 parejas a una noche llena de romanticismo con el Tour 40 años de Alberto Plaza. El jueves 27 de febrero en el Teatro Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 20 horas. Inscríbete ahora mismo en fmmundo.com y en WhatsApp al 098-999-9819 con las palabras Alberto Plaza y tus datos personales. Sorteo el jueves 27 de febrero en nuestros programas en vivo. Esta es otra promoción gigante de FM Mundo. Y para estar actualizado con las entrevistas y la información que se genera en Notimundo, puede acudir a nuestras redes sociales y a través de nuestras plataformas. En X, Facebook e Instagram estamos como Notimundo SC. Nuestro canal de YouTube es FM Mundo Live. También puede asistir a la retransmisión de este noticiero por OnePlus, CNT, Extreme, Canal 14, Claro que TV, Canal 14, 514 y Zapping, Canal 41, de 7 a 8:30 de la mañana. Volvemos. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. En el 2025 te traemos la mejor programación. FM Mundo. Somos Comunicación 360. Inicio de publicidad. Pásate al lado super. Super para ti, super para mí. Si alguien dice no, yo siempre digo sí. Olvidemos las recetas, vamos a experimentar. Aquí la variedad no cuesta más. Pásate al lado, super aventuras, super aceitunas, super rico y sano, fresco de verdad. Super los momentos, super variedad, super calidad, aquí no cuesta más. Pásate al lado super. La frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más. Pásate al lado súper. Mole El Jardín cumple 30 años recibiéndote todos los días. Como Tomás, que viene todos los días por su café. Por eso nuestro personal ya lo llama por su nombre. Buenos días, don Tomás. O Javier y Daniela, que se dieron aquí su primer beso. Y hoy van a comprar el coche para su bebé. ¿Me puede enseñar ese? Un solo lugar, miles de momentos. ¿Cuáles han sido los tuyos? Mole El Jardín, 30 años creando momentos contigo. Mole El Jardín. Porque tu lucha es la nuestra. Llegó el PEDSCAM con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables, tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer, de manera precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen en hospitalmetropolitano.org. PEDSCAM del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Con el Exial, disfruta de la pasión de San Valentín. Si sufres de disfunción eréctil o eyaculación precoz, te podemos ayudar. Pide tu cita médica a nivel nacional al 02-398-3350 o en www.elexial.com.es. 02-398-3350. El Exial. Hora de ejercitarse y trabajar. Topar con los panas. Estar en todas partes viviendo deprisa. Oye, aguanta. Gestionar tus residuos también es importante. Cumple con los horarios y frecuencias. Separa tus residuos y facilita la recolección diferenciada. Emaseo, por una ciudad más limpia. Alcaldía Metropolitana. Quito renace. En Produbanco sabemos que hay quienes llevan a su vacación familiar equipajes llenos de planificación y compromiso. Y que quienes creen en su negocio también llevan cada día su pasión por lo que hacen. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Obtén tu título profesional con la Universidad Politécnica Salesiana. Nuestras carreras en línea e híbridas son la opción perfecta para ti si buscas flexibilidad y calidad en tu educación. Disfruta de clases a tu ritmo, con la guía de expertos y el respaldo de una universidad de prestigio. Matricúlate en nuestras carreras en línea e híbridas. Estudia desde cualquier lugar. Visítanos en www.ups.edu.es o escríbenos al 098-738-7203. Transforma tu vida con la UPS Virtual.
virtual. Ese hormigueo o ese calambre que te desconectan del momento pueden ser señal de daño en tus nervios, especialmente en personas con diabetes. Toma acción y toma Neurobión. Con su óptima combinación de vitaminas, activa, regenera y protege tus nervios, ayudando a reducir estas molestias. Neurobión, reconecta tu vida. Neurobión está indicado en la prevención y tratamiento de estados carenciales del complejo B del grupo de vitaminas. Advertencia: si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro sanitario 2321 MEN 0818. 2025 es nuestro año. FM Mundo, más grande que nunca. Somos Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. El procesamiento de las actas de los comicios generales del pasado 9 de febrero culminó a escala nacional la tarde del sábado, según lo informó el Consejo Nacional Electoral. Con esto, Daniel Noboa concentró el 44.16% de los votos, mientras que Luisa González cerró con 43.98%. Y hace varios días el partido Suma anunció su respaldo a Daniel Noboa para la segunda vuelta electoral. Sin embargo, Guillermo Celi, vicepresidente de la organización, rechazó la postura de dicho comunicado e insistió en que esta decisión no fue adoptada en consenso. Así lo manifestó en Notimundo a la Carta. Me invitaron, fui invitado obviamente, como todos los miembros del Consejo Directivo, a esta sesión, pero yo me salí del Zoom y luego se ha tomado esta resolución entre creo que 5 o 6 personas. Por eso yo hago una puntualización. Y mi carta ha sido clarísima. Nosotros, y en mi caso particular, y de varios de los candidatos a asambleístas y parlamentarios andinos de Suma, que ya expresaron también con una carta, somos coherentes y auténticos. Tenemos un plan propio. ¿Tiene validez esa carta entonces o no? No. Esa postura. Esa carta es inconsulta, porque lo que hay que hacer es llamar a la Asamblea General de Suma. ¿Quiénes integramos la Asamblea General de Suma? Los miembros de la directiva nacional, de la cual soy parte, los directores de cada una de las provincias, nuestros alcaldes en funciones, que tenemos cerca de 20 alcaldes y un prefecto, y nuestros asambleístas para tomar una decisión. Celi precisó que su postura personal en torno a la segunda vuelta será el voto nulo y adelantó que desde una facción de Suma existiría un plan independiente que será entregado a cualquiera de los candidatos que llegue a Carondelet. Yo no estoy ni del lado del novoísmo ni del lado del correísmo. Primero, ya he señalado lo que significa este gobierno terrible en materia de inseguridad para los ecuatorianos, como el caso del presidente Noboa, como también en el caso del correísmo, que corresponden al pasado, que es un gobierno autoritario, y el actual, que se basa en el autoritarismo de Correa para justificar el autoritarismo del actual del presidente Noboa. Ni con el uno ni con el otro. Nosotros tenemos una visión independiente en Suma, una alternativa propia que sí, nuestro plan de gobierno se lo entregaremos a ambas facciones para que lo tomen en consideración y lo apliquen. Plan ecuatoriano fronterizo, urgente, para cerrar la frontera norte, que es donde viene la droga, las armas que matan a los ecuatorianos y a los terroristas vienen de Colombia y no se está haciendo absolutamente nada. Y 3 opciones son las que baraja Pachacutic para adoptar una postura en torno a la segunda vuelta electoral. El ex candidato presidencial por el movimiento, Leonidas Diza, no detalló cuáles serían estas alternativas, pero adelantó que Daniel Noboa no es una opción. Bueno, yo más bien ni siquiera he dicho cuáles son las 3 opciones. ¿Cuáles son Noboa, las 3? Vea, yo soy claro, con Noboa no hay opción. Ya. Clarito. O sea, esa cuestión, por eso me están diciendo, usted va a ir con el correísmo. Así como hacen acordar de la violencia que enfrentamos del correísmo, yo les estoy haciendo acordar de la violencia con que nació esta república. Uno de los retos pendientes para el próximo gobierno tiene que ver con el área de educación. Y Notimundo al Día, Milton Luna, exministro de Educación, señaló que es indispensable cambiar el modelo educativo y reorientar el modelo de gestión a escala nacional. Se torna extremadamente importante, en este caso, reorientar la educación de una manera profunda.
porque no solo en este momento que los chicos están yendo menos o salen de un sistema educativo que les arroja, les excluye, sino que los que se quedan dentro del sistema educativo no están aprendiendo lo que se debería aprender para enfrentar este mundo, ¿no? Entonces yo llamaría la atención que es extremadamente urgente para los dos finalistas a la presidencia de la República establecer un margen, un espacio que, mirando los desafíos del mundo, de la realidad nacional, emprendan en cambios en educación. Y con respecto al ámbito económico, el analista Osvaldo Landázuri precisó que el escenario electoral que enfrenta el país abona a una situación de incertidumbre que podría paralizar las inversiones. El panorama electoral indudablemente causa incertidumbre en cualquier parte del mundo. En el Ecuador quizás esto se multiplica mucho más porque tienes ahora dos tendencias que son claramente opuestas. Y también creo que el hecho de que se haya vendido en ambos casos que había una sola vuelta y que el resultado haya sido más bien un margen muy estrecho, probablemente haya causado todavía más incertidumbre en los mercados. Entonces lo que estamos viendo es una respuesta que me parece consistente con esa situación, es decir, sube el riesgo país. En cuanto a inversión, personalmente, y eso desde el sector privado, se ve una paralización generalizada, es decir, todo el mundo esperando los resultados electorales. La ministra de Educación, Alegría Crespo, aclaró que desde la institución no existe una intención para implementar la ideología de género en el sistema educativo. Además, anunció la ejecución de un plan para erradicar la violencia en las aulas. El Ministerio de Educación, en calidad de ente rector del Sistema Nacional de Educación, no implementará ninguna acción basada en ideologías de género y ha iniciado un proceso de revisión y fortalecimiento de sus protocolos de protección vigentes para prevenir y abordar cualquier tipo de vulneración de derechos en las aulas, efectuando acciones firmes, como por ejemplo el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia en el contexto educativo. Desde el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes de nuestro sistema educativo y rechazamos la imposición de agendas ideológicas, vengan de donde vengan. Crespo señaló que los espacios educativos no estarán expuestos a políticas de adoctrinamiento y enfatizó que serán libres de discriminación y supuestas manipulaciones ideológicas. Reafirmamos nuestro compromiso con una educación inclusiva, técnica, humana y de calidad, que esté libre de cualquier tipo de adoctrinamiento. Actuaremos apegados siempre al rigor científico y pedagógico y jamás acompañaremos a que nuestra niñez y juventud tome decisiones que no corresponden a su edad. Nuestro principal objetivo es garantizar que el sistema educativo ecuatoriano sea un espacio seguro, respetuoso y libre de... En otra información, los cambios en el gabinete de gobierno continúan. La noche del sábado, Mónica Palencia dejó el Ministerio del Interior, según dispone el decreto 538. Su reemplazo es el general de la policía, Fausto Buenaño, quien ejercía como viceministro de Seguridad Pública. A través de un comunicado, el Ejecutivo reconoció la labor de Palencia, destacando su papel fundamental en la consolidación de políticas orientadas a la seguridad y el bienestar de los ecuatorianos. Mientras tanto, Buenaño mantuvo ya su primera reunión con la cúpula policial para definir acciones estratégicas y la ejecución de políticas públicas de seguridad interna. Otro de los cambios dentro del Ejecutivo es la máxima autoridad del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, SNAI. Víctor Andrade fue designado como el nuevo director general de la institución tras la salida de Luis Aldumbide. Andrade fue en su momento el director de la cárcel de Cotopaxi.
La Presidencia de la República confirmó la salida de Antonio Naranjo del Ministerio de Salud la noche del 15 de febrero. Edgar Lama será el nuevo titular de la cartera de Estado, quien no cuenta con trayectoria profesional en el ramo, pero sí en derecho. De acuerdo con su perfil, Lama fue asesor parlamentario de Daniel Noboa cuando ejerció como asambleísta en el periodo anterior. Fue asesor jurídico y socio fundador de una firma de abogados. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Guayaquil y Manta han sido el epicentro de ataques armados registrados durante los últimos días. Y Fausto Buenaño, nuevo ministro del Interior, deberá afrontar esta reciente ola de violencia. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Recibimos entonces vía telemática al doctor Wilson Goyes, experto en seguridad. En pocos instantes también se incorpora con nosotros Catherine Herrera, quien está invitada a este panel, también experta en seguridad, para hablar sobre el crimen organizado que sigue penetrando en nuestro país. ¿Qué hacer? ¿Cuáles son las alternativas? Mucho más cuando parece que por estos días, estas semanas, se ha incrementado. Doctor Goyes, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes y María del Carmen, les saludamos desde los estudios de FM Mundo. Bienvenido, y también le damos la bienvenida a Catherine Herrera, que se incorpora ya acá en vivo en los estudios de FM Mundo. Bienvenidos a los dos. Muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias. Mil disculpas. Gracias, sí, estamos al aire. Catherine, bienvenida. ¿Cómo está, Fausto? ¿Cómo está acá? Muy buenas tardes y a toda la audiencia, qué gusto estar acá. Mil disculpas, pero bueno, ya estamos acá. Ya estamos acá y lo que vamos a hablar, que es un tema que preocupa a todos los ecuatorianos, sobre todo la seguridad. Más de un año de haberse decretado el conflicto armado interno, se ha anunciado también desde el inicio del gobierno el famoso Plan Fénix. No obstante, estamos viviendo horas de real violencia en nuestro país y esto ha generado preocupación. Estrenamos ya un ministro del Interior, Fausto Buenaño. ¿Cuáles son las alternativas que tiene el ministro entrante? Habíamos dado ya la bienvenida a Wilson. Wilson, le escuchamos. Bueno, muy buenas tardes y saludos también a la audiencia de FM Mundo. Sin lugar a dudas, la seguridad nacional es la condición indispensable pues para garantizar la integridad no solo de la soberanía nacional, sino también para garantizar la integridad de los hombres, los derechos, las libertades. Y de ahí que este contexto, ¿no?, que se ha dado pues últimamente de criminalidad en el sector de Durán especialmente y en Guayaquil, hay que ponerle en el contexto general, ¿no? Un contexto que estamos lógicamente viviendo un tema de elecciones en donde, claro, estos grupos de delincuencia organizada también se hacen presente, ¿no? Estos son señales, lógicamente, de que ellos están empoderándose del territorio, empoderándose, ¿no?, del desarrollo de esas organizaciones delictivas que lo único que hacen, lógicamente, es encaminar, ¿no?, la ruta de la droga y también el micro tráfico, ¿no? Y lógicamente esto convulsiona porque son pandillas en ese sentido, pues ya grupos delincuenciales que están anclados, ¿no?, a organizaciones internacionales, y estas organizaciones internacionales lógicamente tienen el suficiente poder económico, pero Wilson, tienen un poder, ¿no?, para traficar armas que les permiten armarse a estos grupos delincuenciales. Y ahora bien, han Wilson, un impacto significativo, no solamente en el tema social, sino en el tema económico. Y como digo, hay que ponerlo todo en el contexto. Estamos viviendo época de elecciones, quieren hacerse presentes, están enviando señales al gobierno, están enviando señales a las Fuerzas Armadas que han cumplido exitosamente su labor en el sector, y lógicamente vienen las represalias, ¿no? Lamentable, por cierto, el asesinato vil, ¿no?, del teniente coronel de la Fuerza Aérea, Porfirio Cedeño. Es un hecho repudiable que toda la sociedad ecuatoriana debería estar alerta. Y por ende, lógicamente, salen por allí temas muy importantísimos como el de la seguridad, ¿no? Seguridad individual, seguridad familiar, seguridad colectiva y la seguridad mismo nacional. Tenemos
un enemigo poderoso, ¿no? Que son estas bandas delincuenciales, lógicamente, que están muy ancladas al tema del narcotráfico, y tenemos que enfrentarnos a ellos. Igual forma, ¿no? Tenemos que aunar esfuerzos. Ahora, es parte de este diagnóstico, Wilson, es parte de este diagnóstico que se ha hecho sobre la situación de la inseguridad en nuestro país. Ahora creo que la gran pregunta es, María del Carmen, es ¿cómo se enfrenta todo esto? No, yo también tengo una pregunta adicional, y es ¿qué tan oportuno, conversamos ahora con Catherine, que se acaba de integrar al panel, qué tan oportuno es este cambio que ha hecho el actual gobierno? Es decir, el cambio del ministro del Interior, ahora... ¿Tiene un perfil adecuado Fausto Buenaño para ocupar esa posición, ese cargo? A ver, es que estamos viendo un poco de la continuidad, ¿no? O sea, lo que estamos enfrentando es dos aristas. Sí, uno de las amenazas que tiene el Estado ecuatoriano es el crimen organizado, pero no es la única. Hay que tener en cuenta cuál es la necesidad urgente de lo que tiene el ciudadano. El ciudadano del día a día tiene la preocupación del secuestro, de la vacuna, de la estafa, ¿no? De la extorsión. ¿Qué política pública está haciendo el gobierno? ¿Qué política pública integral se está implementando? ¿Lo está ejecutando o no? Entonces, estamos ante un nuevo actor, ante un nuevo ministro que viene haciendo la misma receta, que quiere decir militarismo, es decir, no van a haber cambios, mano dura. Va a ser un cambio, va a ser una nueva arista. Entonces, sí hubiera sido pertinente que exista un nuevo actor en donde se formule una política pública integral, que sea el nuevo rostro, en donde se garantice que los nuevos indicadores de seguridad vayan hacia una protección de la ciudadanía, hacia la protección de la seguridad ciudadana. ¿Pero cuál habría sido el perfil diferenciador para no tener esta continuidad? Porque si seguimos haciendo lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Totalmente. Entonces, lo más importante hubiera sido el separar, ¿no? Una cosa es la fuerza pública, el tema de operaciones, y otra cosa es justamente los ministerios, tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio del Interior, quienes son los encargados de realizar la parte de la política pública. ¿Qué quiere decir esto? Quienes realicen la parte de prevención, de seguridad ciudadana, quienes realicen la parte de política pública de combate del crimen organizado, estrategias para reducir los índices de homicidios, de tasas de delincuencia. ¿Cómo puedo hacer yo para que el Estado ecuatoriano sea más estratégico y tener menos índices delictivos? En otras palabras, una política pública criminal o una política en temas de materia de seguridad no se mide por cuán mano dura se puede implementar, porque esas son medidas temporales o más bien coyunturales, que va a tener efecto mediático, pero no efectivo. Pero igual tiene que haber. Sí, tiene que ver, pero no es eficiente. A largo plazo, digamos. No es eficiente ni siquiera inmediatamente, porque usted va a tener resultados que pueden reducir, pero van a desplazar hacia otros espacios en donde ni siquiera existía problemas de inseguridad. Pongamos ejemplo lo que ha sucedido en bloques de seguridad en Manabí o lo que ha pasado en Guayas. Entonces hemos trasladado todo el componente de seguridad en lo que ha sido cantones de Manta, Puerto Viejo, James, etcétera, en donde se ha ido toda la fuerza pública, pero ahora tenemos cantones de la sierra o incluso acá mismo en ciertos sectores de Quito, en donde se ha crecido también el tema delictivo. ¿Y eso qué es lo que ha hecho? Que si bien nosotros ya teníamos algún tipo de incidencia delictivo, pero lo que ha sucedido es que se ha trasladado estas estructuras criminales en conjunto con su actividad delictiva. Entonces, no únicamente te va a reducir la actividad delictiva, no te garantiza que te reduce la actividad delictiva, sino que te va a trasladar a eso. Si tú no tienes una política pública en donde tus indicadores de seguridad apunten a cómo proteger al ciudadano con las necesidades urgentes en temas de seguridad, no vas a tener factores que te pueda garantizar que va a
medir eso. Entonces, un ministro, o más bien, una política pública de seguridad debe estar orientado en el qué, en el cómo, medidores de evaluación, hacia dónde va esa política pública, y claro que debe estar algo muy valioso que debe estar apuntado ahora, es que nos falta tener un sistema de seguridad integral. Es decir, tenemos problemas de crimen organizado, que eso no lo podemos hacer únicamente como Estado independiente. Tenemos problemas de seguridad ciudadana, nuevos delitos, pero necesitamos un ente coordinador que me regule la parte de inteligencia, la parte de seguridad ciudadana, la parte de seguridad interna, pero también la parte de seguridad pública. Y aquí lo que ha tocado Catherine, que creo que es importante, doctor Goy, es la parte de inteligencia. Creo que ese ha sido uno de los principales, como se dice vulgarmente, la pata flaca de esta administración. Es decir, no hay realmente un trabajo de inteligencia que nos apunte a detectar el tipo de operaciones, como decía Catherine, dónde, cuándo operan este tipo de organizaciones. ¿Cómo llegamos a eso? Doctor Goyes, está apagado su micrófono. No sé si podemos encenderlo, por favor. Sin lugar a dudas, el tema de la inteligencia es fundamental, ¿no? El brindarle de todas las herramientas tecnológicas que puedan obtener con la finalidad de anticiparse a los acontecimientos, ¿no? Estamos viviendo justamente este acontecimiento que decía yo, pues, el asesinato, ¿no?, del teniente coronel Porfirio Cedeño, ¿no?, que era el jefe operativo en uno de los sectores más delictivos del país, ¿no?, que ha llegado a niveles internacionales ya por su grado, ¿no?, de homicidios. Entonces, la seguridad, miren ustedes cómo la seguridad, ¿no?, de él, claro, no estuvo, ¿no?, como para anticiparse a los acontecimientos, cuando, claro, la inteligencia siempre está, ¿no?, recabando información, lógicamente, para procesarla y blindar estos operativos. Pero vemos allí, pues, que ha habido, claro, una debilidad. En el centro de operaciones, lógicamente, integrales ya de inteligencia, tiene que haber una armonización, ¿no? Una armonización, claro, de todas las organizaciones que están participando, lógicamente, en la puerta pública, como para que puedan procesarla y puedan tomar las acciones más prudentes, ¿no?, respecto de los operativos que se puedan realizar. Entonces es indispensable, lógicamente, darle los recursos humanos y recursos tecnológicos. Ahora, hablábamos hace poco en una de las noticias que habíamos dado, las expresiones del ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, y él decía que pues se estaban realizando determinados operativos en territorio hasta ganar la guerra contra el crimen organizado. ¿Es posible ganar la guerra contra el crimen organizado? ¿Es realista en este momento decir algo así? Porque vemos como otros países, vemos como lo que sucede, por ejemplo, en México, lo que sucede en Colombia. Son años que llevan en esta guerra, en esta problemática, y no ha sido posible. Ese es uno de los populismos más frecuentes que hacen los políticos. Y no es algo reciente, eso es históricamente. O sea, ustedes recordarán la guerra contra las drogas de Estados Unidos, ustedes recordarán también la guerra contra las mafias que se dio en Italia, luego tuvimos el Plan Colombia, luego tuvieron ese mismo mecanismo las favelas, etcétera. Y ¿sabe lo único que cambió? En Italia y en Brasil, específicamente en Río de Janeiro, es cuando cambiaron el chip y entendieron que el problema no es el que se iniciaban con una guerra, nunca le iban a ganar, porque el crimen organizado es algo que jamás se va a poder ganar el Estado. Si ni siquiera las grandes potencias pueden ganar al crimen organizado, ¿cómo pretendemos que países que estamos en desarrollo podamos hacerlo? Entonces, cuando se habla de una guerra o combatirlo no es en sí, no es realista, es lo más populista que se quiere dar, indistintamente del partido político y la ideología que se tenga, ¿no? Pero lo que sí podemos nosotros hablar es que
sí podemos aterrizar con las problemáticas urgentes día a día que tiene el ciudadano. Es decir, esto vendría a ser como resultado de la descomposición social que existe, por ejemplo, en nuestro país. Este abandono que viene desde hace muchos años del Estado, porque aquí no se puede apuntar con un dedo a los últimos gobiernos, porque es algo que viene hace muchos años atrás. Es decir, la sociedad abandonada. Hay que trabajar en eso también y pensar a largo plazo. Hay dos componentes. A ver, el crimen organizado es un fenómeno en sí que se alimenta, es como un negocio transnacional que financia el terrorismo, que financia la política y que financia en sí a estructuras criminales locales que les sirven como operadores para su dinámica nacional y que inyecta dinero a los países para que puedan operar a economías locales. En nuestro caso, en Ecuador, pues financia estas economías locales como es minería ilegal, como es el tema de vacunas, extorsiones, para que se puedan proliferar nuevos grupos de delincuencia organizada, etcétera. Entonces, cuando nosotros hablamos de crimen organizado en sí, nunca vamos a poder operar, nunca vamos a poder eliminarle en sí, porque necesitamos hacer una alianza regional y combatirle, porque el crimen organizado constantemente está en una dinámica, tiene recursos enormes, cada vez tienen aliados a nivel político, tienen aliados en el sistema privado, bancario, etcétera. Y que cuando nosotros hablamos de que tienen alianzas a estos servidores, a estos operadores de servicios, son los que cuando contratan a nuestros grupos de delincuencia organizada, que son justamente estos grupos de delincuencia organizada en sí, que les ayudan para la exportación, para el traslado, para el acopio, etcétera. Pero los militantes de estos GDO justamente vienen de zonas que son abandonadas por el Estado. Entonces tú ahí tienes el otro lado de inseguridad, pero aquí que te producen otros tipos de delitos, pero que no necesariamente viene de este crimen organizado. Y es ahí en estas zonas en donde sí, justamente viene el abandono del Estado, en donde tú encuentras, por ejemplo, Nueva Prospelina, Durán, también tienes San Lorenzo, en Esmeraldas, etcétera, en donde no hay una presencia del Estado eficiente, eficaz, en donde, claro, viene el crimen organizado, estas estructuras en sí, ¿no?, de delincuencia, en donde no hay la autoridad legítima y son ellos los que los integran a sus filas. Exacto, y son ellos los que dan recursos y dan servicios que la autoridad debería darles. Ahora, quizá esto es algo que constantemente se ha dicho, inclusive creo que se han hecho muchos trabajos periodísticos respecto de dónde están ciertos problemas, los barrios olvidados, los barrios postergados, los barrios abandonados por parte del Estado. Doctor Goyes, Catherine hablaba sobre esta reorientación de las políticas sociales. Esto podría de alguna forma evitar o frenar que los grupos de delincuencia organizada coopten a los jóvenes, a los niños en algunos casos, en algunas zonas del país eso se ha registrado, para que puedan ser parte de estas organizaciones. Pero esa no parece ser la visión de los políticos. Y no me refiero a la administración actual, me refiero incluso a todos los candidatos, no tienen una visión que vaya en esa dirección al menos. Claro, o sea, partimos del tema de que sin seguridad no hay desarrollo y sin desarrollo no hay seguridad, ¿verdad? Entonces, claro, los gobiernos tienen que tomar las acciones que sean adecuadas, ¿no?, con la finalidad de generar fuentes de empleo en donde la juventud, lógicamente, pueda desarrollar allí sus actividades en el tema de educación, fortalecer educación para que la juventud pueda desarrollar su fortalecimiento educativo, ¿no?, en los temas de recreación, ¿no?, y igual con espacios en donde puedan realizar actividades lógicamente en bien de la comunidad, porque el desempleo lógicamente es una de las causas, ¿no?, por las cuales la sociedad empieza esta degradación y no encuentran sino un camino fácil, ¿no? Y lógicamente son reclutados por las bandas de estas organizadas y empieza allí el tema del tráfico de drogas, ¿no?, el tráfico de armas y la juventud lógicamente va perdiendo su visión. El Estado en ese sentido, ¿no?, tiene que poner políticas públicas, ¿no?, con la finalidad de generar empleo, ¿no?, y
fortalecer localmente las instituciones que directamente están relacionadas con la formación integral, ¿no?, de la persona, como son salud, educación, vivienda, servicios básicos, es decir, una dinámica general que permita hacer un desarrollo sostenible en ese sentido, ¿no? Entonces las políticas son fundamentales y complementarias, ¿no? A la par, también deberíamos buscar nosotros que vivan un ambiente de seguridad, y de ahí es el fortalecimiento a las instituciones de seguridad, en donde el Estado, digo, en su conjunto, no solamente el gobierno como tal, sino tenemos gobiernos locales, tenemos que realizar alianzas público-privadas, ¿no? Las alianzas con las cámaras de la producción, con los sectores del trabajo, porque cuando hay inseguridad, lógicamente es otra dinámica, ¿no?, paralela de gasto de recursos en ello. Entonces... Ahora, doctor Goyes, ¿podemos también encontrar solución en la normativa? Me refiero, por ejemplo, esto de endurecimiento de las de algunas penas sobre algunos delitos específicos, esto de la imputabilidad de los menores, por ejemplo, que ya hemos visto como muchos adolescentes son pues reclutados, son atraídos por las bandas, porque obviamente la sanción es menor, entonces actúan como sicarios y en realidad tienen penas menores y salen muy pronto de la cárcel. Este es un tema muy polémico y ha sido muy discutido. Yo quisiera saber la opinión de ambos, si esto realmente ayudaría de alguna manera al tema de seguridad. Comienzo con usted, doctor Goyes. Claro, indudable. Mi punto de vista es en ese sentido, ¿no? De que tenemos que primero depurar la justicia. Ha topado un punto importantísimo dentro de esta dinámica de la inseguridad, ¿no? Porque la fuerza pública realiza lógicamente acciones y operativos para atrapar justamente a estos delincuentes o bandas organizadas o narcotráfico, ¿no? Pero vemos que en pocos días ya realizan ellos también, ¿no?, sus dinámicas por allí. Y salen libres, ¿no? Y lógicamente parecería que hay una organización subterránea en ese sentido, ¿no?, entre la delincuencia organizada y quienes están operando la justicia. De allí que, claro, el endurecimiento de penas lógicamente va a hacer pensar, ¿no?, a estas bandas delictivas. De allí que coincido plenamente en ese sentido de que hay que endurecer las penas, hay que revisar estas políticas, lógicamente, con la finalidad de darnos más seguridad a la ciudadanía y sobre todo, como digo, pues el poder, ¿no?, reforzar, ¿no?, el actuar de la fuerza pública en ese sentido. Claro, ¿no? También es importante que las leyes lógicamente favorezcan su accionar en el uso progresivo de la fuerza. Y cuando tienen que enfrentarse, lógicamente, tienen que enfrentarse con el armamento que tienen disponible, pues. Catherine, tu opinión sobre este tema. Bueno, ahí discrepo totalmente. No funciona para nada el incremento de las penas. Justamente hace pocas semanas tuve el gusto de publicar el libro Reflexiones Estratégicas, Reflexiones sobre Seguridad y Defensa, que es un libro pues con el apoyo de la Konrad Adenauer, donde tengo el gusto de compartir la autoría con grandes colegas, en donde justamente se habla de reclutamiento de niños y adolescentes. Y claro, este tema del incremento de penas no sirve, ya que las estructuras criminales no les interesa si es que los menores van a las cárceles o no, debido a que hay tanta ausencia del Estado en zonas en donde ni siquiera hay empleo, donde no hay esa capacidad para que el niño nuevamente vaya a las escuelas. Es que el problema no es que no existe escuelas, sino que no hay ese nivel de que regrese a las escuelas o que se garantice que exista la continuidad, etcétera, sino más bien ellos lo ven de una forma muy simple, en que si van a los centros de adolescentes para conflictos con la ley, es una oportunidad porque son los mismos adolescentes que pueden reclutar a otros menores para que continúen dentro de sus filas, o si es que los menores que forman parte de estas estructuras
delincuencia organizada mueren, ellos pueden simplemente reclutar a otros menores que están dentro de estas zonas. En otras palabras, son como personas desechables, son como menores desechables que a la vuelta de la esquina van a otras zonas y pueden reclutar a más personas. O sea, es así de simple. Entonces, si es que hay un incremento de penas o no, debido al abandono del Estado, a la falta de política pública en temas de prevención y a esa vulneración en cuanto a revictimización de los niñas y adolescentes que caen en el sistema de rehabilitación social, pues les vuelve muy vulnerables. O sea, no. Pero no debería tal vez sí verse el tipo de delito que cometen. Por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos los menores son muchas veces juzgados dependiendo del crimen que cometen. Entonces, en crímenes que son terribles, como asesinatos o como violaciones, ya son juzgados como adultos. Eso debería tal vez de alguna manera tomarse en cuenta. El tema acá en Ecuador es que nosotros pensamos que la solución es incrementar la pena y así los GDO van a dejar de utilizar a menores, y no nos damos cuenta que esa es una forma para reclutar a más menores que ya tuvieron alguna experiencia con una actividad penada por la ley. Ahora ellos se vuelven personas desechables para estos grupos de delincuencia organizada. Claro, porque para ellos están dentro de estos centros de rehabilitación social. Son los mismos menores que pueden reclutar a otros menores que incluso ya han tenido otra experiencia. Incluso ciertos menores que no hayan pertenecido a un GDO, pero que hayan robado, que hayan asaltado con arma blanca, o sea, por un tema de necesidad. Listo, pero que ya tuvieron una experiencia previa, entonces en ese momento ya los hacen partícipe, etcétera, les pagan un monto extra, qué sé yo, pero ya es una forma de que ellos también puedan tener más militantes dentro de sus filas. O simplemente si llegan a uno de estos menores, que es una de las primeras muertes, ¿no? Porque niños mueren en el estado ecuatoriano, igual les da de menos. Pero lo que yo quiero llegar al mensaje es que tenemos en la cabeza que hay que incrementar las penas para dejar de que utilicen a menores, cuando deberíamos pensar, y la estrategia está ahí, en el COIP está, que deberíamos ir hacia los adultos que utilizan los menores. O sea, ¿por qué no vamos hacia el actor que pertenece a un GDO o que está haciendo una actividad penada por la ley, que lo entrena, que lo manipuló, que ejecutó? Porque el menor de edad no existe la palabra voluntariedad. Ya, que usted me diga que un niño de 14 años, 13 años, 12 años utilizó el arma o pertenece a un GDO porque quiso, eso no existe. Y manejarlo, ese tema, por un tema ¿cómo se conoce como trata de personas? Sí, tal vez el tema de investigación va a tomar más tiempo, que se debe definir y que le va a costar al tema de la Policía Nacional, a la Fiscalía, sí, pero hay que hacerla más especializada. Hay que comenzar a investigar estos temas. Incluso va a ser una forma más eficiente para que estas personas que forman parte de los militantes que pertenecen al mando medio o son jefes de zonas de los GDO, etcétera, puedan ser criminalizados por otro tema y no únicamente por delincuencia organizada. Ahora, para ir cerrando, doctor Goyes, vamos con esta última pregunta en esta parte. Es importante lo que menciona, porque los grupos de delincuencia organizada también tienen estructuras, hay una jerarquía dentro de estas estructuras. Muchos de los menores también, en el momento que se inician esto sin un cabal conocimiento de lo que realmente están haciendo, un poco de acuerdo a ciertas teorías, también aspiran a crecer en esta jerarquía, en esta suerte de organización. ¿Cómo desarmar eso desde abajo? Porque creo que los planteamientos son importantes. El hecho de tener mano dura, de entregar patrulleros, de comprar chalecos, comprar balas, comprar cascos, comprar tanques, no es realmente la solución de fondo. ¿Cuál plantearía usted? Bueno, cuando el conflicto está presente, o sea, en todos los espacios que han habido conflictos con pandillas, o ha habido narcotráfico o bandas lógicamente narcoterroristas, la primera acción es militar, porque lógicamente hay que debilitar a estas bandas, ¿no es cierto?, para poder alternativas ya dentro del campo social. Y lógicamente que los menores son
sectores vulnerables, ¿no? Y lo que hay que buscar, lógicamente, es a través de las familias, el fortalecimiento familiar para cuidar de los menores. Y a los menores, lógicamente, a través de la educación, a través de la salud, a través de programas sociales, a través del deporte, ¿no? Se les va, lógicamente, encaminando por otro lado. Caso contrario, claro, ellos están mirando, ¿no?, a estos referentes de la droga como sus héroes, en vez de que, claro, que sea un ejecutivo, que sea un ingeniero, ¿no?, que sea su referente de formación. Entonces, claro, tenemos que atacar en ambas áreas. Pero en primer lugar, el tema de la fuerza pública es fundamental. En todas las áreas de conflicto en el mundo, la acción militar es la primera para neutralizar justamente a las bandas de narcotráfico, a las pandillas o delincuentes. Y luego, lógicamente, viene el tema social, como para ir rehabilitando, ¿no es cierto? De alguna manera podríamos decir entonces que la estrategia en parte podría mantenerse, pero debería estar acompañada de un plan integral para verlo, pensarlo a largo plazo. Yo creería que se tiene que reestructurar, pensando que sí, tenemos el crimen organizado como una amenaza en donde se debe pensar que es necesario otros actores como Fuerzas Armadas, pero darle roles estratégicos, como minería ilegal, el tema de fronteras, el tema de cárceles, pero aquí es necesario reestructurar nuevamente, oxigenar el sistema de rehabilitación social, no lo puedo dejar eso únicamente en manos de las Fuerzas Armadas, el tema de puertos y pensar nuevamente en cuál va a ser el rol de las Fuerzas Armadas. Y ahora, con la Policía Nacional, tengo que fortalecer el único amenaza el crimen organizado no sigue siendo el narcotráfico. Hay otros delitos como trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, minería ilegal, etcétera. Fortalecer las otras unidades que tiene la Policía Nacional. Y por otra forma, pensar en la protección de la seguridad ciudadana. Esos indicadores dentro de una política pública de seguridad es esencial. ¿Y cómo logró eso? A través de una prevención social y prevención del delito, que eso no maneja el Estado ecuatoriano. Doctor Goyes, usted nos iba a decir algo. No, iba a decir que lógicamente de la mano de la seguridad viene el desarrollo, ¿no? Porque claro, o sea, tenemos que tener un marco, ¿no?, de seguridad para realizar nuestras actividades, y eso ya es la convivencia propia, nosotros como individuos y después las familias y después la sociedad. Entonces tenemos que ir en doble vía, ¿no es cierto? Seguridad y desarrollo van siempre de la mano. Doctor Goyes, gracias por estar con nosotros. También agradecemos a Catherine Herrera por este análisis sobre el crimen organizado que sigue penetrando en nuestro país. Creo que en algo hay coincidencia más allá de los diagnósticos y visiones distintas, y es que se requiere un giro de timón respecto de las políticas de seguridad. Hacer lo mismo con distintas autoridades seguramente no dará resultado. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. En el 2025 te traemos la mejor programación. FM Mundo. Somos Comunicación 360. Inicio de publicidad. En estos 30 años, Mall El Jardín se ha llenado de momentos inolvidables. Como Juan, que siempre canjea sus facturas y sueña con ganarse el auto. ¡Ese auto es mío! O los hijos de Carla, que llegaron por primera vez en brazos de mamá y ahora corren por todo el mall. ¡Vamos por un helado! Un solo lugar, miles de momentos. ¿Cuáles han sido los tuyos? Mall El Jardín, 30 años creando momentos contigo. Mall El Jardín. ¿Pero qué te crees tú? Me tienes abandonado. Si tú eres mi tutor, toma en cuenta estos cuidados. Soy una alarma que cuida tu casa, soy tu compañía. Tú eres responsable de darme cariño todos los días. Si no me maltratas, pagas una multa, la uva me cuida. Todo de verdad está bien con la uva. Ser responsable hace la diferencia. Quito renace. Alcaldía Metropolitana.
En Quito habitan 3 especies. El coctelero, especialista en mezclar todo tipo de residuos. El brisas, cuyo deporte favorito es correr detrás del camión recolector. La disimulos, quien se deshace de sus residuos en actitud sospechosa. Estos comportamientos deben desaparecer. Separa tus residuos, cumple con el horario y día de recolección. En Maceo, por una ciudad más limpia. Alcaldía Metropolitana, Quito renace. En Produbanco sabemos que una mochila no solo lleva libros, también lleva miles de noches de estudio para tu graduación. Y que un portafolio con informes también lleva años de superación para hacer crecer tu empresa. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. En posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana, hacemos posible que tus aspiraciones se conviertan en logros reales. Gracias a nuestras modalidades flexibles, puedes continuar con tus sueños sin dejar de lado tus actividades diarias. Fórmate con docentes nacionales e internacionales y únete a nuestra red de graduados destacados. Descubre más en posgrados.ups.edu.es o escríbenos al 093-966-7574. Recuerda, inscripciones abiertas a nivel nacional. Posgrados UPS. Tu futuro empieza hoy. 2025 es nuestro año. FM Mundo más grande que nunca. Somos Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. Así revisamos lo más destacado de la información internacional. El contacto directamente es con Esteban Cislema de nuestra redacción. Esteban, te escuchamos. ¿Qué tal, Fausto, amigos, amigas de FM Mundo? Muy buenas noches a todos quienes nos escuchan a esta hora. Les contamos que un avión de Delta Airlines se accidentó este lunes cuando intentaba aterrizar en la pista del aeropuerto de Toronto, en Canadá. La terminal aérea confirmó el siniestro y señaló que los equipos de emergencia se desplegaron al sitio para atender a las personas heridas que, según la cadena de noticias CTV, se ubican en 15. 2 personas se encuentran en estado crítico, pero ninguna de las lesiones se considera potencialmente mortal, según manifestaron las autoridades. Y hasta el momento, al menos 237 vuelos han sido cancelados en el aeropuerto Pearson de Toronto como consecuencia del siniestro. Vamos ahora a Colombia, donde la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional anunció un paro armado de 72 horas en el departamento del Chocó. Y es que la medida regirá desde este martes 18 hasta el viernes 21 de febrero, debido a la grave situación humanitaria y el avance militar en la región, según manifestó el ELN a través de un comunicado. Y es que el anuncio del Ejército de Liberación Nacional ocurre mientras se registran enfrentamientos en la zona del Catatumbo, donde al menos 57 personas fallecieron, 8 están desaparecidas y más de 50,000 han sido desplazadas. Ahora vamos a Brasil, donde Río de Janeiro, Minas Gerais, Bahía, Pernambuco y Río Grande do Sul se mantienen en alerta por una extrema ola de calor. Las autoridades estiman que para la próxima semana la temperatura media sea de 36 grados y la sensación térmica supere los 50 grados centígrados. Clever Rodríguez, de nuestra cadena aliada CNN, nos trae enseguida los detalles desde territorio brasileño. Río de Janeiro sigue enfrentando temperaturas extremas y la previsión para los próximos días indica que el calor seguirá batiendo récords. Según el sistema Alerta Río, el lunes y el martes podrían ser los días más calurosos del mes de febrero, con temperaturas que pueden superar los 42 grados, el récord registrado en 2023. Ante essa situação, a alcaldía anunció uma série de medidas para reduzir os impactos do calor extremo. Se a cidade alcança o nível calor 4, se abrirão 58 pontos de esfriamento em diferentes regiões. Habrá pausas obrigatórias para a hidratação de trabalhadores expostos ao sol. E a rede de saúde estará preparada para um possível aumento de atenções médicas relacionadas com o calor. As autoridades recomendam à população que aumente o consumo de água, use roupa ligeira e evite a exposição direta ao sol em los momentos de maior temperatura. Además, recuerdan que los efectos del calor pueden ser graves, con síntomas como mareos, debilidad, dolores de cabeza,
deshidratación e incluso problemas cardíacos y respiratorios. En lo que va del año, Río ha pasado 27 de sus 45 días fuera de nivel calor 1, lo que refuerza la preocupación con los impactos de las altas temperaturas. En enero, los hospitales de la ciudad atendieron a cerca de 3.000 personas con problemas de salud relacionados con el calor. Del Río de Janeiro, Cleber Rodríguez. Ha sido el reporte de Cleber Rodríguez de nuestra cadena aliada CNN sobre la ola de calor que enfrenta Brasil en estos últimos días. Vamos ahora a Israel, donde el primer ministro Benjamin Netanyahu ratificó su apoyo a la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la Franja de Gaza, que prevé el desplazamiento de 2.4 millones de habitantes del territorio palestino. Así como me comprometí que al día siguiente de la guerra en Gaza no haya jamás ni autoridad palestina, estoy comprometido con el plan del presidente Trump para la creación de una Gaza diferente, manifestó Netanyahu a través de un comunicado. Por su parte, Arabia Saudita acogerá este viernes una cumbre de varios países para intentar presentar una respuesta común a la iniciativa que despertó la indignación internacional por la propuesta de Donald Trump. Vamos ahora a Ucrania, donde el presidente Volodymyr Zelensky dijo que su país no participará en las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia que se llevarán a cabo justamente en Arabia Saudita esta semana para buscar un eventual fin a la guerra. Ucrania no participará. Ucrania no sabía nada de ellos. Ucrania considera que cualquier negociación sobre Ucrania sin Ucrania es una negociación sin resultados. No podemos reconocer nada ni ningún acuerdo sobre nosotros sin nosotros. Y es que por su parte el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, manifestó que Moscú no está dispuesto a hacer concesiones de territorio en las próximas conversaciones para poner fin a los enfrentamientos. ¿Quiere que nos hagamos una idea de las negociaciones para resolver el problema de que todavía hay que ceder algunos territorios? ¿Cómo cederlos? ¿Con gente, con rusos o sin gente? ¿Solo con tierras raras? Si hablamos de diplomacia seria, es mejor entender primero la historia del asunto y ver por qué el idioma ruso está prohibido en todas las esferas de la vida en Ucrania y por qué la Iglesia Ortodoxa Ucraniana canónica está prohibida allí. Y aquí dicen que son necesarias las concesiones territoriales. ¿Para qué? Para que los rusos puedan ser destruidos allí como lo están siendo ahora en la región de Kursk y en otras regiones de la Federación Rusa. Ese ha sido el informe internacional en esta noche de lunes. Fausto, María del Carmen, una muy buena noche. Gracias, Esteban, por este completo informe de los últimos acontecimientos a nivel internacional. Vamos ahora a hacer una breve pausa y enseguida continuamos junto a ustedes. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. En Supermaxi y Megamaxi tenemos amplios parqueaderos, guardianía y cámaras de seguridad para que disfrutes con seguridad de todas tus compras. La tranquilidad no cuesta más. Pásate al lado Supermaxi, el placer de comprar. En Mall El Jardín hemos compartido miles de momentos inolvidables contigo. Durante 30 años hemos sido testigos de tus sonrisas, tus encuentros y tus historias. Gracias por elegirnos como tu lugar de encuentro, diversión y compras. Seguiremos creando momentos especiales juntos. Mall El Jardín, 30 años creando momentos contigo. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. En el 2025 te traemos la mejor programación. FM Mundo. Somos Comunicación 360. Inicio de publicidad. Con el Lexial, disfruta de la pasión de San Valentín. Si sufres de disfunción eréctil o eyaculación precoz, te podemos ayudar. Pide tu cita médica a nivel nacional al 02-398-3350 o en www.elexial.com.es.
02-398-3350. Elexial. Porque tu lucha es la nuestra. Llegó el PET-Scan con inteligencia artificial al Hospital Metropolitano. Gracias a su innovadora tecnología, imágenes exactas e informes confiables, tomaremos las mejores decisiones para un tratamiento óptimo del cáncer, de manera precisa, confortable y con menor exposición a la radiación. Llámanos al 1-800-H-METRO o ingresen en hospitalmetropolitano.org. PET-Scan del Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Cuando era estudiante, no contaba con la infraestructura necesaria, pero no importaba. Quería ser un gran odontólogo y cuidar la salud oral. Hoy en la UTE contamos con educación personalizada y la mejor infraestructura para desarrollar tus habilidades. ¿Qué tanto quieres ser un gran profesional? Hola, soy Byron y enseño en la UTE. Ayer como hoy, estudiar eso que te hace sonreír hace la diferencia. ¿Tienes la pasión? Ven por la educación. Universidad UTE. Juega el resto de tu vida. Cada decisión que tomamos hoy definirá el Ecuador del mañana. Asiste a la Ecos Cumbre de Sostenibilidad ESG 2025. Conecta con líderes, expertos y empresas comprometidas con la acción. Sé parte del cambio en un espacio donde todos somos actores clave para tomar decisiones estratégicas que impulsen soluciones sostenibles para el futuro de nuestro planeta. Asiste a la cumbre, un evento sin costo, pero con foro limitado. Regístrate en www.ecoscumbresostenibilidad.com. El cambio está en nuestras manos. Todos tenemos metas: viajar, estudiar, adquirir un bien, disfrutar de un retiro soñado. Sea cual sea la tuya, haz que suceda con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora número 1 del mercado ecuatoriano. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Obtén tu título profesional con la Universidad Politécnica Salesiana. Nuestras carreras en línea e híbridas son la opción perfecta para ti si buscas flexibilidad y calidad en tu educación. Disfruta de clases a tu ritmo, con la guía de expertos y el respaldo de una universidad de prestigio. Matrículate en nuestras carreras en línea e híbridas. Estudia desde cualquier lugar. Visítanos en www.ups.edu.es o escríbenos al 098-738-7203. Transforma tu vida con la UPS virtual. 2025 es nuestro año. FM Mundo, más grande que nunca. Somos Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. La bancada de ADN rechazó las intenciones del correísmo de implementar nuevamente una ley mordaz. El oficialismo asegura que esta normativa busca silenciar a los medios de comunicación. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos ya en contacto con Inés Alarcón, asambleísta por ADN. ADN cuestiona la propuesta de nuevamente retomar la denominada ley mordaza. ¿Cuáles son las intenciones? ¿Y usted cree que se llegue finalmente a consolidar esta intención, asambleísta? Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Fausto, muy buenas noches. Un saludo atento a todos quienes nos escuchan. En efecto, nosotros como bancada hemos rechazado que un asambleísta electo por el correísmo en este nuevo periodo legislativo haya anunciado en un medio de comunicación que impulsará una nueva ley mordaza que limita la libertad de expresión y señalando, según ellos, que ya existen demasiados abusos. Aquí, créame, Fausto, que cabe preguntarse si esta nueva ley que ellos quieren impulsar, si ni siquiera se han sentado en una curul, buscan tal vez de pronto regresar con la Supercom, esos organismos que solo buscaban callar a quienes pensaban o se expresaban diferente. Nosotros de ninguna manera vamos a apoyar este tipo de iniciativas. Y para recordarle a la opinión pública que en el correísmo se sancionó a más de 675 medios de comunicación. Hubo multas incluso hasta de $500 million. Y los juicios penales y las disculpas públicas que se obligaron a periodistas y a comunicadores por investigaciones que realizaban. Quieren volver a callar a los periodistas, quieren volver a callar a la libertad de expresión. Nosotros no estamos de acuerdo y sí hemos rechazado y hemos puesto un comunicado de parte de la bancada que nosotros no vamos a ser parte de eso. Y más aún cuando de legisladores que ni siquiera se han sentado en una curul.
¿Han sido los medios de comunicación, los periodistas en general, quizá una piedra en el zapato para los políticos? Y me refiero a todos los políticos en general, y por eso estas intenciones, porque parece que no somos de mucho agrado de los políticos en general, de todos. Bueno, nosotros somos unos defensores de la libertad de expresión. Respetamos cada una de las ideologías que se presentan, y en una sana democracia es eso, un diálogo abierto, un debatir y un expresar las diferentes opiniones. Somos respetuosos completamente de incluso todas las normas internacionales en donde hablan el derecho a la libertad de expresión. Por eso, bajo ningún concepto vamos a aceptar este tipo de proyectos o este tipo de normas que quieren interponer en el nuevo legislativo. Ahora bien, dentro de estas propuestas, finalmente existe una ley de comunicación, pero quizá también para muchos no ha sido necesaria. Fundamedios ha emitido alertas, incluso en lo que va del año respecto de estos ataques a medios de comunicación, a periodistas, intentos de silenciarlos. Esto podría no ser necesaria tampoco una ley de comunicación. Para eso hay disposiciones o simplemente cierres o ataques a periodistas. Bueno, vuelvo a repetir, en una democracia sana siempre vamos a estar abiertos al diálogo, a crear puentes de comunicación, a tender puentes a debates en donde se puede poner sobre la mesa y se puede transparentar diferentes tipos de ideología. Pero anunciar que hay abusos por parte, abusos señalando a un abuso como la libertad de expresión, nosotros no estamos de acuerdo. ¿Qué puentes han creado ustedes? Bueno, nosotros estamos buscando siempre tender puentes con los medios de comunicación, con la ciudadanía, para que se conozca y se sepa lo que hace el gobierno. Por ejemplo, la bancada de ADN, siempre nosotros estamos abiertos a los medios a indicar y bajo ningún concepto callar a ningún periodista y mucho menos a las investigaciones que se pueden presentar en el camino. ¿Y la tolerancia a la crítica? Somos tolerantes a la crítica y hemos sido y lo seguiremos siendo. De hecho, usted puede ver en este gobierno hay muchos periodistas que critican, muchos periodistas que también han dado su punto de vista sobre la mesa y de pronto no existe una respuesta como tal, pero siempre respetuosos de los diferentes criterios que se pueden dar. ¿Cómo catalogan ustedes ese respeto a las libertades, respeto a los criterios, respeto a los cuestionamientos? Bueno, nosotros somos, vuelvo a repetirles, respetuosos de la libertad de la libertad de expresión. Y lo hemos demostrado justamente rechazando este tipo de iniciativas. Cuando se quiere callar a los diferentes medios de comunicación o sancionar a los diferentes medios de comunicación, nosotros no hemos sancionado a ningún medio de comunicación, a pesar de la crítica que existe hacia el gobierno, y han sido muy señalados. Hay muchos medios no están de acuerdo con muchas de las iniciativas del gobierno, que no están de acuerdo, que han criticado muchas de las cuestiones que se ha hecho, pero ninguna ha habido sanciones ni ninguna ha habido amedrentamientos, más bien se ha respetado cualquier tipo de opinión que se ha generado en estos medios de comunicación. Ya, por eso me refería, o sea, ¿a cuáles, por ejemplo, que usted menciona que han sido respetuosos en ese sentido? Existen muchos medios, no le puedo enumerar ahorita exactamente cuál, no soy parte de SUCOM para darle esa información detallada como tal, pero sí le puedo decir que dentro de la bancada de gobierno y dentro de gobierno como tal, nosotros siempre seremos respetuosos de la libertad de expresión y siempre rechazaremos este tipo de iniciativas que quieren amedrentar o que quieren o que buscan que se pare cualquier tipo de investigación que se esté realizando. ¿Estarían ustedes también en contra, por ejemplo, de que se hagan seguimientos a periodistas, de este tipo de actividades que son totalmente contrarias a la libertad de expresión? A eso es a lo que nos referimos, a los juicios penales, a las disculpas públicas, que se obligaron a interponer a periodistas y comunicadores por las diferentes investigaciones que se realizaban en el correísmo. A eso es a lo que nos referimos y a lo que no estamos de acuerdo y nunca vamos a estar. Inés, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Fausto. Un abrazo grande. Inés Alarcón, asambleísta por ADN, hablando sobre la propuesta de la ley Mordaza. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. En el 2025 te traemos la mejor programación. FM Mundo. Somos Comunicación 360.
Inicio de publicidad. Antes era todo memorizar y cargar pesados libros, pero no importaba. Quería ser una gran ingeniera en alimentos y mejorar la vida de las personas. Hoy en la UTE se enseña con nuevas herramientas como la inteligencia artificial, indispensable en el mundo de hoy. ¿Qué tanto quieres ser un gran profesional? Hola, soy Belén. Enseño en la UTE. Ayer como hoy, estudiar lo que te gusta alimenta tus sueños. ¿Tienes la pasión? Ven por la educación. Universidad UTE. Juega el resto de tu vida. En estos 30 años, Mall El Jardín se ha llenado de momentos inolvidables. Como Juan, que siempre canjea sus facturas y sueña con ganarse el auto. ¡Ese auto es mío! O los hijos de Carla, que llegaron por primera vez en brazos de mamá y ahora corren por todo el mall. ¡Vamos por un helado! Un solo lugar, miles de momentos. ¿Cuáles han sido los tuyos? Mall El Jardín. 30 años creando momentos contigo. Mall El Jardín. ¡Ey, no! ¡El colchón no! Los muebles electrodomésticos y escombros no van al contenedor. ¿Y qué pongo aquí? Orgánicos e inorgánicos en fundas bien cerradas. ¿Y los tereques? Llama al 1-800 de Maceo que ellos se encargan. Pilas, Bessie, ya llegaron más de 1,000 nuevos contenedores. Cuidémoslos. Maceo, por una ciudad más limpia. Alcaldía Metropolitana. Quito renace. Ese hormigueo o ese calambre que te desconectan del momento pueden ser señal de daño en tus nervios, especialmente en personas con diabetes. Toma acción y toma Neurobión. Con su óptima combinación de vitaminas, activa, regenera y protege tus nervios, ayudando a reducir estas molestias. Neurobión, reconecta tu vida. Neurobión está indicado en la prevención y tratamiento de estados carenciales del complejo B del grupo de vitaminas. Advertencia: si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro sanitario 2321 MEN 0818. En posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana, hacemos posible que tus aspiraciones se conviertan en logros reales. Gracias a nuestras modalidades flexibles, puedes continuar con tus sueños sin dejar de lado tus actividades diarias. Fórmate con docentes nacionales e internacionales y únete a nuestra red de graduados destacados. Descubre más en posgrados.ups.edu.es o escríbenos al 093-966-7574. Recuerda, inscripciones abiertas a nivel nacional. Posgrados UPS. Tu futuro empieza hoy. En Alianza del Valle, más de 54 años respaldan nuestro compromiso contigo. Somos una cooperativa sólida con calificación AA+, que garantiza la seguridad de tus ahorros e inversiones. Más de 200,000 socios ya están cumpliendo sus sueños con nosotros, a través de créditos que hacen crecer tus negocios, ahorros que protegen su futuro e inversiones que transforman sus vidas. Alianza del Valle. Tu cooperativa amiga. 2025 es nuestro año. FM Mundo, más grande que nunca. Somos Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. La Corte Constitucional dejó sin efecto las sentencias de primera y segunda instancia en torno al millonario contrato colectivo en CNEL. En el pronunciamiento, la Corte determinó que los magistrados que emitieron dichas sentencias excedieron sus competencias al habilitar el cambio de régimen de trabajadores de la Corporación Eléctrica desde la LOCEP al Código de Trabajo. Los jueces fueron señalados por presunto prevaricato y se remitió al expediente a la Contraloría para determinar las responsabilidades del caso. Además, se dispuso la devolución inmediata de los valores ilegalmente concedidos. La Asamblea Nacional denunció 2 ciberataques que tenían como objetivo interrumpir los servicios informáticos. El legislativo alertó que dichas acciones buscaban vulnerar información confidencial de la institución. Sin embargo, los ataques fueron contrarrestados. A través de un comunicado, la legislatura adelantó que las medidas necesarias se han tomado para proteger los datos confidenciales.
Vamos con otra información. 101 conductores fueron multados por distintas infracciones este lunes entre las 6 horas y las 8 horas durante operativos de control ejecutados por la Agencia Metropolitana de Tránsito en los carriles exclusivos del trolebús y la ecovía. De estos, 78 vehículos fueron sancionados por invadir las vías destinadas al transporte rápido y se les impuso una multa de $47. Y la Agencia Metropolitana de Tránsito anunció un plan piloto para combatir la estafa de los foqueros en los alrededores del Centro de Revisión Vehicular Florida Alta, en el norte de Quito. La entidad desplegará agentes de tránsito y personal del Cuerpo de Agentes de Control en la calle Florencio Malo, donde se concentran este tipo de casos. Hasta aquí las noticias en Notimundo Estelar. Volvemos mañana con más información. Gracias, como siempre, que tengan una muy buena noche. Hasta mañana. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema. Emisión FM Mundo Live, Leonardo Vázquez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de... Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Universidad UTE. Juega el resto de tu vida. En Fiducia contamos con productos que se adaptan a tus necesidades y a tus sueños. La variedad y el servicio no cuestan más. Supermaxi, el placer de comprar. Neurobión, reconecta tu vida. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Transforma tu vida con la UPS Virtual. Alianza del Valle. Tu cooperativa amiga. Si sufres de disfunción eréctil o eyaculación precoz, te podemos ayudar con el Lexial. En el 2025 te traemos la mejor programación